Bueno, muy buenos días, bienvenidos a nuestra semilla agustiniana para este día, con la bendición del Señor para ustedes y para cada una de sus familias. Seguimos este recorrido en la semilla eh, por temas varios. Durante muchos días escuchamos un poco el tema de la corrección fraterna, entendida desde un corazón misericordioso y amoroso, y siempre con el deseo no tanto de hacer énfasis en el dolor que me causó la falta del hermano, sino en el amor y empeño que pongo para que ese hermano se convierta y cambie. Es hermoso, hermoso el modo como Agustín lo planteaba. Seguimos esta semilla hoy un poco en el camino de la conversión. Vamos a pensar en las personas que a lo largo pues del camino de la vida nos vienen acompañando, ¿no? Y Agustín pues tuvo una compañía pues bastante especial a lo largo de su vida, que fue su madre. Su madre fue quien tuvo eh, en gran parte eh, un gran aporte en lo que fue la conversión de Agustín, ¿no? Entonces vamos a proponer esta hermosa semilla en la que Agustín hace un reconocimiento especial de su madre en el proceso de la conversión, ¿no? Dice Agustín: esperanza mía desde mi juventud, ¿dónde estabas para mí o a qué lugar te habías retirado? ¿Acaso no eras tú quien me había creado y diferenciado de los cuadrúpedos y hecho más sabio que las aves del cielo? Agustín se preguntaba dónde estaba esa experiencia profunda de Dios, de ese Dios que lo había creado diferente de los animales y de todo cuanto existía. ¿A dónde estabas, esperanza mía? Pero Agustín mismo también se responde, dice: pero yo caminaba por tinieblas y resbaladeros y te buscaba fuera de mí. Estaba buscando encontrar la verdad, trataba de encontrarla fuera de mí y no la hallaba, oh Dios de mi corazón. Te buscaba fuera, te identificaba en las cosas, pero ninguna de ellas en el fondo me hablaba de ti. Dice: y había venido a dar en lo más profundo del mar y desconfiaba y desesperaba de encontrar la verdad. Agustín se encontraba en ese viaje de la vida que lo llevó por muchos lados y que lo llevaba de un lado para otro buscando la verdad, tratando de encontrarla. Donde Agustín se le decía que estaba la verdad, pues allí estaba. Y no tenía reparo en ir a buscarla, ¿no? Es bien interesante. Dice: ya había venido a mi lado la madre. Ya comienza a hacer Agustín un reconocimiento, está hablando de la figura de su madre. Dice: ya había venido a mi lado la madre, fuerte por su piedad, siguiéndome por mar y tierra, segura de ti en todos los peligros. Qué interesante. Ya Mónica estaba siguiendo a su hijo, estaba buscando que su hijo se encontrara con la verdad, y o tanto hasta en las tormentas, dice, en esos viajes que ella hacía, hasta en las tormentas, ella era quien animaba a los marineros en vez de ser ellos quienes animaban a los navegantes, ¿no? Cuando el mar estaba turbio, cuando habían las olas encrespadas, y les decía que tranquilos, que no se preocuparan, que su viaje llegaría pues a un feliz término, porque así se lo habías prometido en tu visión. Decía que iban a haber dificultades en este camino hacia la meta, hacia el término del viaje, pero que no iba a haber problema, que tú estarías con ella, y ella era una voz de ánimo a los marineros y a cuantos viajaban con ella en ese itinerario de ir detrás de su hijo, que de pronto no se va a ver muy bien, pero que tiene un sentido profundo en cuanto a la atención y preocupación de Mónica hacia la vida espiritual de Agustín, a quien consideraba estaba ya en un grave peligro. Piensen ustedes un poco en esa experiencia que tantas madres tienen hoy
en relación a sus hijos, ¿no? Dice, me encontró en grave peligro por mi desesperación de encontrar la verdad. Fíjense qué interesante esto. Me encontró en grave peligro por mi desesperación de encontrar la verdad. Estaba en peligro, ¿por qué? Porque la buscaba en cualquier lado, porque donde me decían que estaba allí me metía y de alguna manera no medía consecuencias. Simplemente iba a buscarla y donde me decían allí estaba y me podía encontrar como se encontraba. O Agustín describe en ese comentario que hace ya a los 60 pasados de esa desesperación que sentía de no poderse encontrar con la verdad, de haber tocado muchas puertas, de estar abriendo muchas puertas, pero que en ninguna de ellas se hallaba con esa verdad y que tanto anhelaba su corazón. Dice, sin embargo, cuando le indiqué, esto es bien interesante, un paso que había dado Agustín, cuando le indiqué que ya no era maniqueo, Agustín fue maniqueo mucho tiempo, Agustín estuvo dentro de esa secta maniquea muchos años y en ella pues esperó encontrar un ancla para su ansia y su sed de verdad. Decía, renuncié a ser maniqueo, pero tampoco cristiano católico. Digamos que no saltó, nos dice, de alegría como quien oye algo inesperado, por estar ya segura de que aquella parte de mi miseria en la que me lloraba delante de ti como a un muerto que había de ser resucitado y me presentaba continuamente en las andas de tu pensamiento para que tú dijeses al hijo de la viuda, joven, a ti te digo, levántate, y reviviese y comenzase a hablar y tú lo entregases a su madre. Fíjense qué interesante esta figura que utiliza Agustín cuando hace esa comparación de María, de Mónica, como la mujer que vio a su hijo que iba camino al sepulcro y que esperaba de alguna manera que había de ser resucitado porque estaba muerto, porque estaba en peligro de ir al abismo. Es bien interesante. Entonces, oraba como a esa mujer, y que en algún momento el Señor le iba a decir, levántate y tranquila, que yo voy a devolverle la vida y voy a entregarte tu hijo. Es bien interesante. Yo creo que fíjense ustedes que este es como el anhelo de tantas madres, ¿no? Que oran a Dios permanentemente por sus hijos y que los ven de pronto en situaciones de miseria, de postración y de fracaso, de hundimiento. Pienso que muchas mujeres desean que el Señor les entregue nuevamente su hijo que va camino al sepulcro. Creo que es una imagen muy sugestiva, es una imagen que seguramente nos indica ese gran amor que todas las madres tienen en el corazón por sus hijos, ¿no? Ahora, ni se turbó su corazón con inmoderada alegría al oír cuanto había cumplido de lo que ya con tantas lágrimas te suplicaba todos los días le concedieras, viéndome, sino en posesión de la verdad, alejado de la falsedad. Mónica se sintió contenta de que su hijo haya dado un paso, de que su hijo al menos ya no esté en una de las tantas cosas que tenía errores, ya no esté en la falsedad, que haya dado un paso hacia la verdad, hacia la luz. Interesante esto, el celebrar los pequeños pasos que se dan en el camino de la conversión. Esa también es otra de las cosas importantes, saber valorar y no minimizar los pequeños esfuerzos que tanto nosotros como quienes nos acompañan vienen dando en ese camino de conversión que es el que estamos preparando para la Pascua, ¿no? Antes bien, porque estaba cierta de que le habías de dar lo que restaba, pues le habías prometido concedérselo todo. Fíjense que Mónica decía, el Señor me lo va a conceder todo. El Señor me va a dar la oportunidad de ver a mi hijo
convertido en una vida nueva, en un camino hacia ti, en un camino hacia la verdad. Entonces dice, me respondió con mucho sosiego y con el corazón lleno de confianza que ella creía en Cristo, que antes de salir de esta vida me había de ver católico fiel. Digamos, para Mónica era una meta como madre ver a su hijo católico fiel. Católico fiel no era simplemente la adhesión a ser un número más dentro de los bautizados o dentro de los récords de la Iglesia Católica. Católico fiel, un hombre enamorado del Señor, enamorado de su Evangelio y llevando una vida según la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo. Eso era lo que anhelaba Mónica. Y detrás de esto, Mónica, hay muchas lágrimas, detrás de esto seguramente hay muchas noches largas, hay muchos ayunos, hay muchos momentos de desespero, hay muchos momentos de gran dificultad en este acompañamiento de su hijo. Dice, esto en cuanto a mí. Dice, en cuanto a él, o sea, toda la carga de preocupación que suponía Agustín para Mónica, pero que ella la depositaba en Cristo y tenía en Cristo la total y absoluta convicción de que su hijo iba a ser levantado de ese sepulcro de muerte en el que se había venido construyendo por su propia soberbia. Agustín era un hombre con un carácter soberbio, fuerte, por las grandes capacidades que tenía y por los puestos que venía escalonando en el mundo, pues en la medida que parece que como que se crece un poco en el mundo, se va viendo todo pequeño. Ese era soberbio, ¿no? Dice, en cuanto a mí, porque en cuanto a ti, oh fuente de las misericordias, redoblaba sus oraciones y lágrimas para que acelerase su auxilio y esclareceses mis tinieblas, y acudía con mayor solicitud a la Iglesia para quedar suspensa de los labios de Ambrosio como de la fuente de agua viva que salta hasta la vida eterna. Fíjense que este es un texto maravilloso. Dice, en cuanto a él, estar pendiente de él y estar contenta por los pequeños pasos que daba, pero en cuanto a ti, como lo decía Agustín bellamente, oh fuente de las misericordias, en quien está toda misericordia, perdón y nueva vida, dice, redoblaba sus oraciones. O sea, no claudicaba, era constante, perseverante en sus oraciones y lágrimas. A sus lágrimas, y para que tú aceleraras el auxilio, ¿para qué? Para que tú, Señor de las misericordias, esclarecieses mis tinieblas, y acudía con mayor solicitud a la Iglesia para quedar suspensa en los labios de Ambrosio. Ambrosio era el obispo de Milán. Digamos que Ambrosio de alguna manera era como su paño de lágrimas con quien hablaba cuando sentía seguramente el desespero y la impotencia y la tristeza de ver que su hijo como que no avanzaba en este camino de ser un mejor ser humano, y que cada vez se alejaba más y que cada vez era más soberbio, es decir, cada vez estaba más cerca al sepulcro, dice, como la fuente de agua viva que salta hasta la vida eterna. Las palabras de Ambrosio, las palabras de este santo obispo de Milán, eran para Mónica esa fuente de agua viva, esa esperanza que no se apagaba. Y de hecho, pues recordemos un poco lo que le decía Ambrosio a Mónica en sus momentos más duros de lágrimas y de oración, de invocación a Dios por la vida, por la conversión, por el cambio de su hijo, ¿no? Recordemos lo que le decía Ambrosio. Ambrosio le decía, Mónica, recuerda que un hijo de tantas lágrimas no se puede perder. Yo creo que son palabras, todas ellas muy llenas de esperanza hoy, cuando muchas veces pues encontramos este gran dolor de las madres que ven a veces con impotencia
cómo sus hijos van caminando al sepulcro bajo el pretexto de una falsa felicidad que pareciera estar en las cosas, que pareciera estar en la fama, que pareciera estar en el poder, que pareciera estar en el placer, que pareciera estar en los excesos, que pareciera en vivir alocadamente y desenfrenadamente todo cuanto se les propone, sin darse cuenta que poco a poco eso se va convirtiendo en el sepulcro de sus mismas esperanzas y de sus mismas capacidades y hasta de su misma salud física. Por eso, cuando las madres lloran a sus hijos en el descarrío, muchas de ellas buscan un consuelo, una intercesión de una mujer como Santa Mónica, que fue quien pudo, sostenida en la oración, ser atendida por el Padre de las Misericordias, como dice Agustín, para esa conversión de su hijo, que sería nada más y nada menos, y después de ese camino de regreso, y después, como que lo vamos a ver más adelante, de algunas semillas, después de lo que supone el camino de la conversión, en la conversión a la vida cristiana, ver un poco cómo Agustín se acerca de una manera impresionante a Dios. Podemos decir que en Mónica, Agustín tejió y fue tejiendo su conversión de vida con un acompañamiento a veces intenso, pero la gran mayoría de él en el silencio y perseverancia de la oración. Creo que es bien interesante. Vemos que el mismo Agustín, y esto lo identifica con los jóvenes de cualquier época de nosotros cuando fuimos jóvenes, o de los cualquiera de hoy, salvando las circunstancias específicas que hoy se viven, un escenario juvenil, pues marcado a veces pues por la ceguera, marcado por la confusión, la dificultad, la crisis, la pérdida, la búsqueda del sentido de la vida, caminos equivocados a veces para encontrar esa felicidad, lo decíamos hace un momento. Agustín reconoce que ese proceso fue acompañado por Dios y por su madre, obviamente, ¿no? Por eso dice: esperanza mía desde mi juventud, ¿dónde estabas para mí, o a qué lugar te había retirado? ¿Acaso no eras tú quien me había creado? En el fondo del corazón, Agustín buscaba siempre esa verdad, ese difícil encuentro con la verdad, cuando todo el entorno social, político, incluso el mismo religioso, todo ese entorno a veces era confuso, era a veces turbio. Entonces este camino hacia la verdad no era fácil. Entonces hoy queremos rescatar en esta semilla y oramos por todas las madres que hoy viven con dolor, viven a veces con impotencia, ese camino de sus hijos hacia el sepulcro. Vamos a pedirle, como esta imagen que describía Agustín, como esa mujer que acompaña a su hijo con el dolor de su corazón al sepulcro, esperando pues que el Señor le dijese: aquí te entrego a su hijo. Yo creo que es el anhelo de todas las madres que tienen hijos en situación de gran dificultad. Oramos al Señor y entendamos desde Santa Mónica que solo la oración perseverante y las lágrimas fundadas en esa fe profunda van, y no lo duden en ningún momento, van a dar grandes resultados y van a poder obtener grandes conversiones. Entonces acerquémonos a Dios hoy por la intercesión de Santa Mónica, para pedir sean escuchadas las madres en su oración de conversión por sus hijos. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.